Que el Señor te bendiga, mi estimado amigo y amiga. Gracias por estar allí y por permitirme compartir contigo este tercer día de declaraciones de Jesús en Marcos el capítulo 1. Hoy en la tercera será sal de él, ubicada en el versículo 25. Y dice, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. En ocasión de una persona endemoniada que estaba en la sinagoga, esta persona estaba seguramente burlándose por el demonio que tenía dentro. Y, y Jesús no habla con la persona, habla directamente con el demonio o se dirige a él directamente porque el demonio le había dicho, yo sé quién eres tú. Y Jesús le dijo que se callara y que saliera de él. Este tipo de temas no es tan común hablarlo de forma evangelística, pero créame que hay diversos elementos aquí que podríamos tomar en cuenta para poder compartir con usted en esta mañana, en este día. Y la primera declaración o el primer texto de cállate y sal de él lo encontramos en el mismo capítulo 1 de Marcos, versículo 34. Dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Esta era la razón por la cual Cristo no hablaba con los demonios. Sin embargo, hay otras razones más. Pero dice cuenta que él no dejaba que ellos hablaran porque le conocían y declaraban quién era Jesús. Jesús quería darse a conocer eh, por un por el ministerio que él iba a establecer en la tierra y no por una declaración de un demonio particularmente. Fíjense lo que dice en Lucas capítulo 4, 41. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no le dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Así que mucha gente tenía, tenía dudas acerca de quién era Cristo. Y entonces la hecatombe sería que creyeran por la boca de un demonio. Lo que les estoy diciendo es muy objetivo, no es una cuestión subjetiva. Note la hilación de los textos que voy a leerles aquí para que usted pueda notar que eh, la, el texto que estamos leyendo, el pasaje que estamos estudiando, se correlaciona con lo que le estamos mencionando aquí. 4:35 de Lucas y 36 dice, y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Está hablando acerca del mismo evento del que estamos hablando, de Marcos 1:25, pero note lo que dice aquí el versículo 36. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Esto me hace recordar que Jesús una vez dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Mucha gente va a preguntar, Señor, pero echamos fuera demonios e hicimos tal y cual cosa. Y, y Jesús le va a decir, no te conozco. Pero sabe usted, mi estimado amigo y amiga, que cuando Jesús dice estas cosas de, de las personas que no, que aunque echen fuera demonios y demás, esta declaración de estas personas aquí en el versículo 36 de Lucas 4, ¿con qué autoridad este hombre manda? Y sabe usted que hoy día nosotros debemos tener autoridad moral. El cristianismo hoy día está baneado y está infravalorado porque mucha gente que forma parte de él tiene actitudes que no son las correctas. Y, y muchas veces, bueno, yo he estado en situaciones de personas endemoniadas y me ha tocado atender este tipo de situaciones y no es fácil, para nada fácil. Pero eh, cuando le menciono esto que es nada fácil, es que el demonio conoce a la persona. Y decimos en Venezuela, en mi país de origen, que, que le saca los trapitos al sol y dice cosas de la persona que en secreto hace. Por eso la autoridad es moral y la integridad de una persona debe seguir estando aunque esta persona esté en secreto y aunque nadie lo esté mirando. Por eso le decían, Jesús tiene autoridad, no era solamente porque era hijo de Dios, sino porque su relación con el Señor era tal que tenía poder y tenía una autoridad moral para sacar los demonios y tenía este poder para poder hacer la labor que él venía a hacer. Lucas 8:28 es el único texto que tenemos en el cual Jesús habla con un demonio. Y fíjense lo que dice, 28, 29 y 30 les voy a leer aquí. El demonio, porque Jesús estaba llegando a Gadara, y en algunas versiones dicen que estaba, una versión dice que estaba un endemoniado, en otra dice que estaban dos endemoniados. Eh,
Posiblemente eso tiene, uno de ellos era más feroz que el otro, y por eso se indica que era uno en vez de dos. Esos detalles semánticos no los voy a tocar aquí, pero lo que sí quisiera tocar es la parte fundamental de la conversación. Escuche esto, por favor. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Pues mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. Jesús ya le había reprendido para que saliera, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le atacaban con cadenas y grillos, le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Así que este hombre nadie podía controlarlo porque tenía mucho tiempo este demonio dentro de su cuerpo. Y fíjense lo que dice el versículo 30. Y le preguntó Jesús diciéndole: ¿Cómo, cómo te llamas? Y el demonio le respondió que se llamaba Legión porque tenía muchos demonios en el cuerpo de este hombre. Legión era eh, una declaración bélica o militar. Algunos dicen que eran 100 hombres, otros dicen que eran 1000 hombres. Eran dirigidos por una persona que era un legionario, que el que dirigía este grupo de soldados que estaban allí. Así que posiblemente tenía 1000 demonios dentro. Posiblemente era la razón de la fuerza que tenía, física que tenía este hombre, cuestiones paranormales, pues. Pero es el único momento en el que Jesús habla con una persona endemoniada, o con un demonio en este caso. Pero ¿sabe usted que Jesús habló con este demonio porque solamente estaba él, sus discípulos y los endemoniados, o en este caso el endemoniado? No habían personas que estaban allí. Y Jesús le pregunta: ¿Cómo te llamas? Pero Jesús nunca habló con ellos, sino que les mandaba que callasen y que no dijeran absolutamente nada. Pero ¿sabe usted que quiero también mencionarle otra cosita más? Génesis capítulo 3, los primeros versos, habla acerca de la caída del hombre. Y quisiera enfatizar este par de cositas aquí. La serpiente habló a la mujer en el versículo 1, pero en el versículo 3, la mujer responde a la serpiente. Y ya en el versículo 6, la mujer se da cuenta o nota, o para ella el árbol era bueno. Sin embargo, antes de la conversación con la serpiente, el árbol era malo. Note lo peligroso que es conversar con Satanás. No interactúe con él. Usted no tiene nada que hablar con Satanás. Si usted quiere hablar con alguien, hable con Cristo. Porque si usted conversa con Satanás, saldrá perdiendo. Porque él sabrá con astucia cómo introducirle a usted en el terreno que él quiere que usted esté. El árbol era malo. Eva lo sabía. Sin embargo, conversó con Satanás y él la convenció. Porque tenía la capacidad de convencerla y engañarla. Así que, mi estimado amigo, no converse con Satanás. Y quiero leerles este último texto. Judas 1.9, el único capítulo que tiene el libro de Judas, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel, nosotros creemos que es Jesús, el arcángel Miguel, porque solamente la Biblia habla de un arcángel, que es Miguel, que dirige el ejército celestial. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, dice esta versión, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. En otras versiones dice: no se atrevió a hablar de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Jesús no habló con Satanás. Note, está Satanás, y está disputando por el cuerpo de Moisés. Pero aún así, en ese contexto, en ese escenario, Jesús no habla con Satanás. Así que, mi estimado amigo, usted no tiene nada que hablar con él. No le hable. Y si usted habla con él, lamentablemente usted estará en su terreno y en sus dominios. Pero si usted quiere hablar con alguien, dice Salmo 32, 5 y 6, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Así que Dios escucha. Si usted tiene que hablar con alguien y no tiene con quien, hable con el Señor y Él perdonará sus pecados. Y aquí David dice que por esa razón orará a ti o hablará contigo todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Así que le pregunto a usted, ¿tiene usted algo que hablar con Satanás? Y yo le recomiendo que no interactúe con el mal. Hable con Dios, porque hablar con Dios es mejor. Que el Señor te bendiga. Habla con el Señor siempre. Y recuerda siempre esto, que el Señor sí tendrá resultados positivos para ti. Que el Señor te bendiga. Muy buenos días.